¿Qué tal? Bienvenidos. Somos la empresa Einstein Cloud, una empresa que se encarga de desarrollo de software a la medida. En esta oportunidad venimos a presentarles el software WhatsApp versión 1.0, que es un software que sirve para manejar los contratos del FICE. Esta sería la ventana principal del software, donde nos va a mostrar información. Vamos a poner una fecha de septiembre. Nos mostraría un resumen de lo acontecido durante ese tiempo en la empresa, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto del 1 de septiembre al 31 de enero y nos muestra que tenemos 1209 contratos vendidos, 215 contratos habilitados, 0 reclamos, 403 en fase 1, 10 en fase 2, 0 en fase 3. En un momento voy a explicar esto de aquí. 29 actas enviadas a calidad, o sea, son los paquetes de contratos que se enviaron a calidad para aprobación. Tenemos 21 que han sido aprobadas, 8 sin aprobar, 2 contratos observados, 589 contratos sin fecha de aprobación, 618 contratos aprobados, ¿no? Como pueden ver, en esta sección vemos un resumen del estatus en el que se encuentra la empresa para poder hacer un seguimiento a nuestros trabajadores si es que están realizando las operaciones de una manera óptima, ¿no? En la parte inferior vemos los contratos, los contratos que se han enviado para solicitud de habilitación a calidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos 23 paquetes que se han enviado, los 23 paquetes ya fueron respondidos, de los cuales 215 ya tienen asignados un inspector y ya fueron habilitados. Si se dan cuenta, la cantidad de contratos que tiene el inspector coincide con la cantidad de contratos habilitados, ¿no? Que son los que ya están listos. Bien, acá vemos la fase de los contratos. En la fase 1 son los contratos que aún les falta TC, gabinete o interna. En la fase 2 son los contratos que ya cumplieron estas tres etapas y fueron enviados a calidad para que les sea asignado un inspector. Y en la fase 3 son los contratos que ya cuentan con un inspector asignado, pero que aún no tienen fecha de habilitación. Como pueden observar, aquí salen días, entre 0 a 2 días, entre 2 a 4 días, entre 4 a 6 días, entre 6 a 8 días. ¿Qué me quiere decir esto? De que el sistema va a comenzar a contar los contratos. Por ejemplo, en la fase 1, una vez que ya fueron aprobados los contratos que enviaron el área de ventas, van a venir acá, a la fase 1 entre 0 a 2 días. Dependiendo de los días que vayan transcurriendo, van a pasar de aquí a aquí, dependiendo de los días, ¿no? Esto es un contador que nos permite ver si los contratos se están realizando en las fechas establecidas. Porque recuerden, nosotros tenemos máximo 8 días para hacer la instalación de linterna y que la empresa constructora haga la instalación de la TC y el gabinete. En la fase 2 son los contratos que ya cuentan con estas tres instalaciones, la TC, gabinete e interna, y fueron enviados a calidad para que nos den una respuesta con el inspector que va a realizar la habilitación, ¿no? Igual, una vez que ya fueron respondidos, van a comenzar a correr los días. Es la misma lógica de la fase 1. Como pueden ver, acá tengo 10 contratos que ya fueron respondidos por calidad, que están entre 0 a 2 días. Si estos contratos no son resueltos en los 2 primeros días, van a pasar acá, entre 2 a 3 días. Y así sucesivamente, y nos va a comenzar a mandar alertas al sistema diciendo de que esto no se ha solucionado este tema, ¿no? Así que llegamos hasta los 3 o 4 días. Una vez que ya tienen el inspector asignado, van a pasar a la fase 3, que es la fecha de habilitación, ¿no? Una vez que ya están con el inspector, comienza igual otra vez la cuenta regresiva de 0 a 2 días, de 2 a 3 días, dependiendo cuándo se hace la habilitación. Bien, la asignación de bolsas son los contratos que ya están aprobados por calidad, pero que aún no cuentan con un técnico para realizar los trabajos, ¿no? Por ejemplo, acá me está mostrando de que tengo de todos los contratos que están aprobados, tengo 353 contratos que están pendientes de asignarles un técnico. Tengo 265 con técnicos asignados y 24 contratos que se les ha cambiado el técnico por uno u otro motivo. ¿Okay?
Además de esto tenemos gráficas donde nos muestra la proyección de las ventas mensuales, proyecciones de contratos aprobados, proyección de contratos habilitados mes por mes. Me muestra los últimos 4 meses, ¿no? Por ejemplo, acá veo que en octubre se vendieron 323, en noviembre 355, en diciembre 333. Bueno, en enero aún no se ha cargado información, por eso es que vemos esta caída, ¿no? Pero como podemos ver, las ventas se han mantenido estable. Bueno, es un síntoma de que estamos bien, ¿no? El resumen de contratos aprobados. En un principio teníamos en octubre 158, acá vemos un alza 315 y acá una bajada 75. Los contratos habilitados, por ejemplo, comenzamos en octubre con 36, después aumentamos a 121 y en diciembre bajamos otra vez a 58. Y por último, una gráfica combinada de todas de los tres primeros procesos. Acá están, ¿no? Las ventas, las aprobaciones y las habilitadas. Bien, aparte de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos resumen del área de ventas. Acá podemos ver qué es lo que ha pasado con las ventas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el de mes de diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Bien? Acá nos muestra cuáles son las ventas que ha realizado cada uno de los vendedores. Las actas, o sea, los paquetes de contratos que se mandaron para aprobación y los distritos en los que se han realizado las ventas, ¿no? Tenemos un enlace más que es para ver el canal de YouTube donde aparecen videotutoriales explicando módulo por módulo el sistema. Tenemos la opción para ver la información del usuario que está logueado en este momento, cambiar la contraseña, actualizar su información. Podemos ver la información de la empresa, actualizar la información de la empresa. Esto es un módulo que es para el administrador o gerente de la empresa. En un momento vamos a ver eso. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a configuración. En configuración podemos configurar los estratos, podemos poner los precios, crear los vendedores, las mallas en las que se realizan los contratos, los técnicos, ¿no? Podemos agregar los técnicos, la configuración de las proyecciones que está vinculado junto con las gráficas, como por ejemplo acá vemos resumen de ventas. La proyección son 500 mensuales, ¿no? Acá yo he configurado 500 mensuales. Si lo modifico a 400, vamos a ver la gráfica. Ahí está, 400 mensuales, ¿no? Y la gráfica cambia. Bien, ahora venimos a la parte importante, que es la parte de los contratos. En los contratos, en esta sección, podemos agregar los contratos que se realizan en campo. Podemos editar información si fuera necesaria de él, ver un detalle de los contratos, hacer una búsqueda rápida. Esta búsqueda nos permite buscar contratos por diferentes tipos de filtro y por rango de fecha. Muy importante si que queremos buscar cierta información puntual, ¿no? Por ejemplo, queremos ver los contratos del mes de diciembre, simplemente ponemos diciembre primero, diciembre 31 y acá buscamos, ¿no? Los contratos que se vendieron, los que fueron aprobados en diciembre, lo que se le instaló gabinete, lo que se le instaló TC, lo que se le instaló interna, los que fueron habilitados, entre otras cosas más, ¿no? Igual acá también tenemos filtros, más filtros para poder hacer búsquedas. Tenemos la opción de timeline, la que nos muestra, vamos a ver por acá, vamos a buscar un contrato que tenga, permítanme un segundo, vamos a ver, ¿cuál contrato de acá? Nos muestra lo que ha acontecido con el contrato, ¿no? Por ejemplo, el día 29 se firmó el contrato, el día 4 el documento fue aprobado por Cálida, el 29 de septiembre se le asignó un técnico, el día 29 se realizó la interna y así sucesivamente van a aparecer las fechas de cuando se realizaron los trabajos, ¿no? Va a aparecer la fecha del ATC, la fecha del gabinete, la fecha de la habilitación, la fecha cuando se le asignó el inspector, perdón. Se puede arreglar reclamos. En esta sección podemos hacer los envíos de los contratos los nuevos contratos que todavía están por enviar para aprobación, ¿no? Entramos a este módulo y acá agregamos todos los contratos que necesitamos enviar a Cálida y el sistema automáticamente nos va a botar el formato solicitado por Cálida para hacer el envío, para hacer la aprobación, ¿no? Esto es muy útil porque nos ahorra mucho tiempo de estar armando el Excel y todo eso. Simplemente con darle clic en enviar nos va a generar el Excel necesario, ¿no? En esta sección de acá
podemos aprobar los contratos que ya nos respondió Cálida. Tenemos otra opción que es similar a la anterior, que es hacer aprobación rápida, donde podemos buscar distintos contratos y aprobarlos de una manera más rápida. Aprobación masiva, que es la más práctica de todas, donde podemos cargar un Excel directamente con el número de contrato, el número de instalación, la cuenta de contrato y la fecha de cuando fueron aprobadas. Y al cargar este Excel en este formato, automáticamente la información se va a actualizar, ¿no? Podemos exportar las actas en formato PDF, exportarlas en Excel. En este otro módulo podemos asignarle los técnicos que van a realizar los trabajos, ¿no? Simplemente selecciono aquí y listo. El técnico ya fue asignado a estos contratos, ¿no? Puedo hacer búsquedas igual por diferentes filtros. Búsqueda múltiple de contratos, puedo buscar en este cuadro, poner 5 o 10 contratos y el sistema me los va a encontrar automáticamente. Tengo la opción similar a la anterior de hacer carga masiva de la información, donde simplemente haciendo un Excel con este formato puedo cargar y va a asignar los técnicos que yo tenga en el Excel, ¿no? Tengo la opción de reasignar técnicos. Supongamos que en este contrato el técnico Lucas no puede realizar el trabajo, entonces simplemente lo reasigno a otra persona y acá puedo poner una nota si es que lo deseo. Igual el sistema guarda un registro de que el técnico ha sido modificado. ¿Ok? Tengo una opción de exportar las asignaciones por distintos filtros. Vamos a las fases, que es la parte más importante. Una vez que el contrato ha sido aprobado por Cálida, pasa a esta fase, a la fase 1. Como podemos ver acá, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ok? Entonces en la fase 1 son los contratos que le falta gabinete, TC o interna. Como ven acá nos muestra un pequeño resumen de cuántos contratos están pendientes por gabinete, cuántos por TC, cuántos por interna. Y el diámetro de la tubería también se le podemos asignar aquí. ¿Ok? Una vez de que los contratos han sido aprobados, perdón, ya tienen estas 3 fechas, se tienen que enviar a Cálida para la asignación del inspector. Entonces simplemente agregamos en este otro módulo los contratos que ya tienen TC, gabinete e interna, y esperamos que Cálida nos responda. Una vez que Cálida nos ha respondido con el nombre del inspector, los contratos pasan a la fase 2, ¿no? Y acá le ponemos los nombres de los inspectores, y una vez que ya tengo al inspector, por ejemplo vamos a poner el inspector acá, René, no sé si me ocurre un nombre, y la fecha de cuando fue el día 12. Ok, actualizamos y como ven ya aparece en la fase 3. La fase 3 es la que nos permite poner la fecha de cuando se habilitó dicho contrato, ¿no? Igual tenemos la opción, por ejemplo, ¿no? Acá en la fase 1 tenemos 413 contratos que están en la fase 1, o sea, agregar uno por uno manualmente es complicado, ¿no? Por eso también tenemos la opción de carga masiva, donde podemos cargar masivamente información de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, ¿no? Igual siguiendo el formato en Excel, lo cual nos facilita mucho el trabajo y lo hacemos de una manera mucho más rápida. ¿Ok? Las otras opciones que tenemos es la opción de permiso, donde podemos darles permisos a los usuarios de qué módulos son los que ellos pueden visualizar, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero que el área de ventas vea las asignaciones de bolsa, entonces deshabilito estas opciones y la persona responsable del área de ventas ya no va a poder ingresar a esta sección. Yo no quiero de que del área técnica ingrese contratos, ¿no? Entonces simplemente voy al módulo de contratos y deshabilito la opción de agregar. Entonces el usuario del área técnica ya no va a poder agregar contratos porque es una tarea del área de ventas, ¿no? Entre otras opciones. Acá aparecen todos los módulos y todos los submódulos que tienen los módulos para poder habilitarlos o deshabilitarlos según sean las necesidades del cliente. Otra opción que tengo son los reportes. Tenemos distintos reportes por distintas fases, por ejemplo por distintos módulos, el módulo de contrato, el envío de acta, la asignación de bolsa, fases de contratos, envíos para habilitación, los mismos que en algunos casos se pueden generar un reporte en Excel o en otros casos un reporte en Excel o en PDF, ¿no? Dependiendo del tipo de reporte que se vaya a generar. Bueno, este ha sido un pequeño resumen de lo que puede hacer el software GASAP.
¿no? Que su tarea principal es la de llevar un control de los contratos FISEC y más que todo nos va a servir en esta sección para un tema gerencial, ¿no? Porque nos permite ver los trabajos que están desarrollando nuestros trabajadores de una manera fácil y resumida. Otra ventaja que tiene el sistema es que es multiplataforma. Nosotros podemos ingresar a este mismo sistema desde un smartphone, tablet, laptops, televisores. Podemos verlas en proyectores, en lo que sea. Cualquier dispositivo que tenga acceso a internet vas a tener acceso al sistema. ¿Por qué? Porque es un sistema que está colgado en la nube. Tienes acceso desde cualquier parte del mundo, ingresando a una dirección en internet y con los usuarios que te vamos a brindar, ¿no? Muy bien, este ha sido un pequeño resumen. Gracias por su tiempo.